hoy, como durante toda la semana también hemos realizado entrevistas, finaliza el año, hay que hacer siempre un balance de lo bueno, lo malo y lo feo, y las promesas incumplidas y lo que hay que hacer para cambiar el rumbo del país si queremos un mejor Panamá. Por acá nos acompaña aquí en Informe Especial, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Suntrax, Saúl Méndez. Bienvenido a Informe Especial para que hagamos ese balance y sobre todo, primero, la situación actual. Finaliza el 2022, ya estamos a 2 días, más mentiras que verdades, o más incumplimientos que cumplimientos de todas las promesas dadas. Solo hablemos de este año, no hablemos de los 3 años o 4 años de gobierno. En lo que va del 2022, una mesa de diálogo que terminaron por dilatarla más y no vemos resultados. Buenos días, para que nos haga ese balance. Situación de la gasolina es la situación actual que se vive en el país. Bienvenido. Bueno, primero agradecer la oportunidad de poder estar en este importante espacio. Nos habíamos comprometido a venir al mismo y hemos logrado hacerlo. Por un lado. Por otro lado, pues un saludo a toda la población que nos está escuchando y que nos va a ver por redes sociales. Mi abrazo fraterno de solidaridad y de mejores deseos para que podamos vivir dignamente. Creo que ahí es donde está la clave de la lucha de este pueblo. Lograr la vida digna, transformar el país que tenemos en un país en el que pueda haber mejor distribución de riqueza, podamos garantizar, materializar los elementos fundamentales de la vida: educación, salud, vivienda, trabajo, agua potable, salarios dignos que permitan esa dignificación a la que estamos haciendo referencia. Es decir, estamos luchando por la vida digna. Y en ese sentido, partiría por la frase que has utilizado en estos momentos: lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno para mí es haber visto a este pueblo ejercer la democracia directa en julio de este año, cuando ya agobiado por la circunstancia en la que cada vez le hacen la vida más miserable, los empresarios, los monopolios económicos, los oligopolios económicos que controlan los medicamentos, los alimentos, que controlan el combustible, que controlan la energía eléctrica y así sucesivamente, en ese abuso de especulación burda y bruta, aumentan los precios de forma indiscriminada. Y eso todo puede ser posible hacerlo por una razón sencilla: estos poderes económicos, los poderes fácticos, controlan los poderes del Estado. Es decir, ellos controlan al que se sienta en el Palacio de las Garzas, al presidente. Ellos controlan a los que llegan al Palacio Legislativo, a los diputados, y esto a su vez que nombran a los magistrados también lo controlan. Es decir, que todas las estructuras del Estado panameño, las formales, las que ejercen el poder del Estado, lo hacen en beneficio de los grupos económicos poderosos. Y en ese sentido, entonces lo bueno es ver un pueblo que se levanta, un pueblo que es capaz de poder ejercer un tipo de democracia distinta. Este tipo de democracia que vimos en julio de este año, nosotros la conceptualizamos como la democracia directa, donde el pueblo es actor fundamental, donde toma decisiones y quien gobierna se ve obligado a tener que acatar las demandas del pueblo. Ese tipo de democracia es la que nosotros tenemos que instaurar en este país, ¿sí? Que permita que el pueblo pueda elegir y revocar mandatos, que permita que el pueblo tenga que fiscalizar al que está gobernando, que permita que el pueblo pueda decirle: acá, esta ley no la queremos, y que quien está gobernando la retire. Y ese tipo de democracia se resiste en los poderes fácticos, el poder económico y los poderes de los partidos políticos tradicionales, a que exista. Entonces, para mí eso es lo bueno. Lo que muestra la capacidad que tiene nuestro pueblo es de hacer una demanda como la que hizo en julio de este año, pero que todavía nos falta ¿qué? Organizarnos, concientizarnos e instaurar esa nueva democracia. Nosotros conceptualizamos que esa nueva democracia tiene que darse a través de un proceso constituyente originario, donde el pueblo autoconvoque, barra toda la podredumbre que existe en las estructuras del Estado, redacte la nueva constitución, sea sometida a la voluntad popular, y con esa nueva constitución están las nuevas reglas del juego que debemos instaurar en el país, y con ellas los controles que tienen que haber. Nosotros dijimos en el diálogo de Penenomé
que no nos oponemos al desarrollo de la empresa privada. A lo que nos estamos oponiendo es al robo de los empresarios permanente contra el pueblo panameño. Y cuando yo me refiero al robo, me estoy refiriendo a esos precios exorbitantes que hay en los alimentos, en los medicamentos, en el combustible, en la energía eléctrica, y pónganle un largo, etcétera. Entonces sí debe haber negocio con ganancias razonables, y el Estado tiene que regular eso para evitar los abusos que estamos conociendo. Entonces no solo fueron promesas, se firmaron acuerdos en blanco y negro que hicimos público, que el pueblo conquistó con su lucha en las calles. Nosotros fuimos un instrumento de discusión. Pero el mediador, que fue la Iglesia Católica, definió que viéramos este problema en dos fases. La primera, medidas que ayudaran a paliar la situación inmediata que vivía el país. Es decir, de ahí es donde nace el subsidio al combustible. Ustedes recordarán, el combustible estaba casi en $6, $6.50 el galón. Ahí es donde nace eso. Nos opusimos al subsidio, porque esos impuestos que se están destinando para garantizar los precios exorbitantes de los empresarios salen de nuestros bolsillos, porque pagamos los impuestos, lo que pagamos impuestos, porque el gran capital no paga impuestos en este país. Pero fue la fórmula con la que se encontró. ¿Qué debió ocurrir en la segunda fase frente a esa fórmula para unirla a la segunda fase? Bueno, deberíamos sentarnos a discutir los oligopolios que, por ejemplo, compran el combustible en la cuenca del Caribe, que vende Venezuela y otros países productores, más barato, y los meten en los tanques en Panamá, en los silos en Panamá, y entonces dicen, no, yo lo compré en el Golfo de México, donde es más caro. Ya solo en esa transacción hay una ganancia extraordinaria. Y después le ponen el precio que le da la gana, a saldo de que Panamá no es un país productor, y es cierto, a saldo de cualquier situación. Estalló una guerra, bueno, sube combustible. Fíjense, paradójicamente, estalló la guerra Rusia-Ucrania, el barril empezó a subir y ha bajado drásticamente, pero los precios no bajan en Panamá. Panamá no baja. De nada de lo que en la inflación se dio. Entonces, ¿qué se debería discutir en esta segunda fase? Bueno, esos oligopolios hay que romperlos. Hay que controlar cómo se compra el combustible y cuál es la ganancia máxima que puede tener un empresario que se dedica a la venta de combustible. Y fíjense, ahí van saliendo otras cosas, porque ustedes ven todos esos letreros de estas empresas. Voy a mencionar una, no sé, cualquiera de las que vemos que hay más, una, otra y otra y otra. Ellos dan concesiones a personas para mantener la franquicia y le ponen las condiciones que los explotan a no más dar al que consigue la concesión. Es decir, que el gran capital es el que controla todo. En el agro ocurre lo mismo. El productor tiene que producir a los costos que sean. Los insumos subieron, porque producto de la guerra subieron los insumos. Pero quien le fija el precio es el que compra el producto. Te dice, tu ñame, tu yuca, tu ganado, lo que sea, este es tu precio. Y te lo pago en 90 días. Y lo que se daña te lo regreso. Y si, por ejemplo, el pequeño productor de leche que desde Chiriquí hizo un video diciendo, ojalá a mí me pagaran el galón en 50 centavos porque me lo están pagando en 30 y me ponen el precio y tengo que producirlo, pero cuando tú vas a buscar litro de leche en el supermercado, ya ustedes saben los precios por andan volando. Así pasa con el arroz, etcétera, etcétera. ¿Qué se debería discutir? En efecto, ¿cuál es el precio justo para el productor, especialmente el micro, mediano productor, con que venda su producto y tenga una ganancia razonable, y cómo ese producto llega al pueblo panameño en precio justo también, manteniendo un margen regulado, a mi entender, de las grandes cadenas estas de comercialización. Pero eso no se quiere discutir en la segunda fase, porque la segunda fase ¿cuándo? Es para discutir la raíz de los problemas. ¿Qué ocurrió? Sería la pregunta. Los empresarios se robaron, secuestraron el diálogo. Las mafias empresariales en Panamá y sus gremios, APD, CONEP, etcétera, se negaron públicamente, primero en la primera fase que no lo dejaban entrar. Cuando les toca en la segunda, empiezan a sacar excusas que no lo invitaron, etcétera. Los tipos tienen secuestrado eso. Y el gobierno de Cortizo, que es un peón, incluyendo a Cortizo, de estos grandes intereses, simplemente no les interesa discutir eso que tú dices, cuándo viene la segunda fase.
Y como el pueblo ahora no tiene medio de comunicación en vivo para que escuche esto, hay muchas interrogantes. Cuando yo salgo a caminar, a hacer lo que sea, hey, ¿qué pasó con la fase? Porque no hay forma de transmitir masivamente. Aprovechamos este espacio para hacer esta aclaración, pero obviamente cuando el pueblo tiene la posibilidad, y fíjate otra gran conquista de un diálogo verdadero, que se transmita en vivo, que la gente vea que se está discutiendo, no en puerta cerrada, sino que la gente vea los argumentos, los planteamientos, la propuesta. Ahora los empresarios se oponen a que se transmita en la segunda fase y el gobierno se opone a que se transmita y por eso secuestraron el diálogo. No quieren diálogo. ¿Qué corresponde hacer? Bueno, ya yo hablé de lo bueno. Lo bueno es ver a un pueblo que es capaz de organizarse y demandar lo que quiere. Si eso lo transformamos en organización permanente, que nosotros la conceptualizamos como poder popular, y el pueblo empieza a gobernar, porque eso es lo que hizo el pueblo en julio de este año, gobernó, ordenó, exigió, impuso su voluntad para que se le dieran salidas. Entonces no hay soluciones mágicas, no es que los dirigentes que estaban sentados ahí eran de que Batman y Robin, no es nada de eso, es el pueblo capaz de poder doblegar los poderes fácticos y al poder formal que ejerce el gobierno, que beneficia al poder fáctico que son los empresarios, para exigir mejores días. Entonces tenemos que prepararnos para nuevas jornadas de lucha. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que yo conceptualizo que hay que hacer. Tenemos que prepararnos para nuevas jornadas de lucha. El caso del subsidio y al combustible vence formalmente, según el decreto ejecutivo, en enero de este año. 15, creo que es la fecha. Pues pero ya, no me equivoco. Pero ya venció para muchos. No, sin duda, yo fui a echar combustible y no pude echarlo. Ya venció para ¿Me varios. explico? Pero tenemos que actuar. Porque lo que pasó en julio no fue lo que hizo un individuo, un grupito, fue lo que hizo un pueblo. Entonces el pueblo tiene que verse en ese espejo y saber que hay que enfrentar esa situación. Hay otro tema que no podemos pasar por alto y es el tema de minería. Ayer sale que de nuevo se sentaron a negociar, que por allá te tengo una demanda, que por acá tengo los intereses del país por delante y al final el pueblo, el país en medio de todo. Fíjate, la mafiocracia, como nosotros la hemos definido, que es el poder económico mafioso que controla este país, desde 1903 hasta aquí, ellos se han repartido las cosas que no es común a todos, ¿sí? Los ejemplos más sencillos de recordar de nuestro pueblo puede ser el IRRE, cuando se privatizó, cuánto pagábamos la tarifa eléctrica y cuánto la pagamos hoy. Hay mucha gente que tiene conciencia de eso, quizá hay una generación que no conoció al IRRE, los millennials, etcétera. Pero la generación antes de los millennials conoció el IRRE y sabe que la tarifa eléctrica era baja, se privatizó y esa es una tarifa imparable, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer los intereses del gran capital. Y la distribución eléctrica obsoleta y horrible. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te hago esta comparación? No solo se privatizaron las empresas estratégicas del Estado, telecomunicaciones, puertos, electrificación, sino que los recursos minerales y los recursos naturales también están privatizados. De repente hay dueños de islas, aunque la Constitución dice que no se pueden enajenar, vender, ceder las islas, playas y costas, ves que tienen dueños, etcétera. Y así ocurrió con los minerales. ¿Tú sabes de quién es el negocio minero en este país? De la familia Boy. Y quien aprobó el contrato minero fue el gobierno de Pérez Valladares. ¿Y cómo se llama la mujer de Pérez Valladares? Son los Boy los que están detrás de esto. Y están sentados en las 4 sillas de la mesa negociando entre ellos. Esto lo estamos empezando a publicar. Tenemos ya un estudio en imprenta para hacerlo público. Esto es un contrato leonino que Suntra denunció hace más de 4 años cuando enfrentamos a la mina por las condiciones laborales precarias que existen ahí. Y además el tráfico humano que existía en la mina, porque ahí tenían ciudadanos asiáticos anclados en barcos, que cuando llegaban las autoridades los llevaban al barco, lo dejaban allá y entonces no existía la aeronaval para ir a ese barco a preguntar quiénes estaban ahí. Pero se creó un nuevo Jai Buno Varila. El pueblo tiene que saber
que el contrato minero es peor que el Jaibu no Barira. ¿Qué es el Jaibu no Barira? El tratado que entregó las tierras adyacentes del canal a los gringos a perpetuidad. Y solo lo conquistamos cuando el pueblo lo conquistó. 9 de enero del 64 y toda la lucha histórica de nuestro pueblo. Entonces esta mina está explotando los recursos minerales, entre esos cobre, oro y otros metales preciosos, que se está llevando del país. Eso no lo procesan en el país, lo sacan de material bruto, lo meten en sus barcos y lo procesan en otro lado. Nadie controla eso. El contrato ley permitió que a demanda de la mina se hiciera una agencia de migración especial para ellos, un ministerio de trabajo especial para ellos. Los impuestos, los tipos no pagan impuestos. Y a los municipios le pusieron un tope máximo $100,000 que pueden deducir en un crédito fiscal cuando en algún año de la concesión les toque pagar impuestos. Es decir, ellos no pagan impuestos. No pagan impuestos por la máquina que entraron aquí. No pagan impuestos por la tecnología que trajeron. Ellos no pagan impuestos. Es más, ustedes han visto que corruptamente quienes no gobiernan en unidad todos le hicieron un distrito especial. Colón solo tenía 5 distritos, orgullosamente colonense. Solo tenía 5 distritos, ahora tiene 6. ¿Por qué? Porque hicieron el distrito especial que llaman Omar Torrijos, que es un distrito minero. Para que haya un alcalde ahí que responda a los intereses de la mina. Para que en los corregimientos que están allí respondan a los intereses de la mina. Es decir, nos están robando de forma severa. Y este gobierno, y el de Varela, y el de Martinelli, y el de Martín, y el de Mireya, y el del Toro, todos, junto a todos los partidos políticos tradicionales, son los responsables de esto que está pasando. Ahora te dice que te están negociando. Fíjense cómo empezó esto. En enero del año pasado, Cortizo dijo, tenemos un acuerdo con la mina. Hace 4 años fue declarado inconstitucional ese contrato. Y siguieron operando. Siguieron operando, publicaron, porque tenían que publicar en Gaceta Oficial. Por 4 años no publicaron el fallo de la Corte. Eso es una maleantería. ¿De quién? De Varela y de Cortizo, que son los responsables, representante legal del Estado panameño, y que Gaceta Oficial está adscrita al Ministerio de la Presidencia. Estoy hablando con nombre y apellido para que nadie se equivoque. No publican el contrato para que la empresa siguiera avanzando lo que estaba haciendo, para que siguieran eso. Pero lo peor es que la empresa se queda con el 98% de lo que se extrae allí, dando de que una regalía de 2% a Panamá. Es decir, esto es un absurdo jamás visto. Y Cortizo anuncia en enero del año pasado, perdón, de este año, que ya había un acuerdo, que lo iban a hacer público en julio de este año. Y en diciembre le dice al pueblo que no hay un acuerdo, que han tomado las medidas, que ha sido tolerante, en fin. Y ahora trataron en su chauvinismo, tergiversación y mentira, trataron de llevar al pueblo a la siguiente posición. No, es que la mina no quiere cumplir con el contrato. ¿Cuál contrato? ¿Tú conoces el contrato? Nadie conoce. Nadie conoce el contrato porque nunca lo hicieron público. Se supone que ese contrato debe ir al debate en la Asamblea de Diputados. Y antes que llegue ya se están hablando los maletinazos. O sea, esto está tan podrido que en realidad aquí no se defienden los intereses nacionales. Es más, Cortizo anunció que repartía la plata que llegaba por regalías de la mina, un pedazo para la caja del Seguro Social. Toda una pantomima, un panfleto para beneficiar al gran capital. Y ustedes vieron cómo se pronunció la Cámara Minera, la Cámara de Comercio, el CONED, etcétera, todos avalando ese saqueo del país. Entonces nosotros estamos rechazando categóricamente esa negociación. El Estado tiene que recuperar esa concesión y tiene que enfrentar los problemas que corresponden enfrentar frente a una actitud como la de la mina. Fíjense que en el comunicado que ellos hacen público, cuando el gobierno hace público, es un abierto desafío por cómo alguien que es un extranjero llega a este país a desafiar a las autoridades. Pero todo eso se lo permiten quienes están gobernando desgraciadamente este país. Todo es permitido como la
ciudadanos estadounidenses que andan por ahí también hablando lo que sé, y aquí no hay ningún presidente o autoridad que ponga orden. Imagínate, la procónsul llegó, la han paseado por todos los ministerios, Ministerio de Seguridad Pública, la han paseado en la presidencia, hasta las bandas presidenciales pusieron esto. No hay dignidad. Este es un gobierno gringuero. Cortizo es un gringuero. Estoy apuntándolo a él de forma directa frente a este asunto. Han militarizado la fuerza pública que por constitución se había eliminado el ejército. Y nosotros tenemos 3 ejércitos y más. El SPI es un ejército, Senafrón es un ejército, Senan es un ejército y la Policía Nacional, también una parte de ella, es un ejército. Si la Constitución dice que está proscrito el ejército, ¿cómo militarizaron eso? ¿Sabe por qué? Porque los gringos lo ordenaron. Porque los gringos en su estrategia geopolítica de enfrentar, según ellos, la lucha contra el narcotráfico, han militarizado Panamá. Y así como el títere en su momento del 68 que dio el golpe y quienes lo sucedieron después, los armaron y los patrocinaron los gringos, así están patrocinando lo que está pasando en Panamá. Porque también los gringos son los que le impusieron al mundo el modelo económico, político y social, que es el neoliberalismo en la fase esta dentro del sistema capitalista. Entonces, el neoliberalismo es el que se ha desgraciado en la vida de miles de millones de seres humanos en el planeta y en particular de la mayoría de los panameños. Entonces, naturalmente, no hay dignidad nacional. Y ya la tapa del coco es que la doña da órdenes de que se apruebe la ley, esa que llama de extinción de dominio. Extinción de dominio, gracias. Naturalmente, esto lo que muestra es lo mal que estamos como país. Por eso es que el pueblo tiene que poner orden. Por eso nuestra esperanza está en el pueblo, en la mayoría. Saúl, es necesario. Mensaje final a la ciudadanía. Muchos decían, ¿dónde está el Suntra? Ahí está el Suntra. La gente pregunta dónde está el Suntra. Algunas veces lo hace. Y lo hace porque las grandes corporaciones de medios no cubren las actividades de Suntra, no le dan cobertura. Y aquí en este país hay que hablar de la democracia de los medios de comunicación. Porque las concesiones televisivas, radiales, etcétera, todas son públicas. Pero con el disfraz ese de que la propiedad privada, los tipos coartan el derecho de la libertad de expresarse, así como lo estamos haciendo aquí, en un rejuego de ideas, que hablen todas las ideas y que la gente saque sus conclusiones. Entonces, el Suntra está jugando el papel que le corresponde, como siempre lo ha jugado. Hemos estado dando seguimiento a toda esta situación. Ustedes vieron, en medio de los desfiles patrios, nosotros mantuvimos nuestras posiciones en torno al tema. El que ve las pancartas, escucha la consigna, sabe que la resistencia existe y que está encabezada en este momento por Suntra, Frenadeso, la Alianza Pueblo Unido, otras expresiones populares que se organizan. Y naturalmente nuestro mensaje a nuestro pueblo es de esperanza. Ustedes son la esperanza. A la mayoría, ustedes son los que pueden cambiar el país. A todo el pueblo panameño es obligación organizarnos, concientizarnos y luchar por cambiar un nuevo país. Estamos a menos de año y medio para que nos llamen a votar. ¿A votar por quién? ¿Por los mismos corruptos de siempre? ¿Por los mismos partidos tradicionales de siempre? ¿Por los pseudos independientes que se han colado allí, que vienen de partidos tradicionales vinculados a los gobiernos que no han gobernado los últimos 33 años? Eso no nos sirve. Tenemos que despertar. Tenemos que combinar todas las formas de lucha. Entiéndase la lucha de organización, concientización del pueblo, pero entiéndase también la lucha político-electoral. Tenemos que combinar todas las formas de lucha para buscar cambiar el país que tenemos, porque sí es cierto que tenemos un país bonito, lleno de posibilidades, con muchos recursos, pero también es cierto que tenemos un país desigual, un país en que cada vez es menos posible materializar la vida. Y si tanto queremos este país, entonces estamos obligados a cambiar la situación que nos está pasando. Y en ese sentido, estamos pidiendo que el pueblo también apoye los esfuerzos que estamos realizando. Y esto, nosotros tenemos 32 candidatos que están corriendo por la libre postulación, entre esos Maribel Gordón a la presidencia, y estamos pidiendo apoyo a la gente con su firma. Yo creo que eso es importante para combinar toda la forma de lucha. Queremos que cambie el país. No lo vamos a cambiar tracando los dedos. O como me pregunta la gente, y hacías tú la pregunta al inicio, bueno, ¿y qué pasó con el diálogo, Saúl? No, yo solo no puedo hacerlo, tenemos que hacerlo entre todos, y por eso nuestra apuesta está en el pueblo panameño. Felices fiestas de fin de año,
Espero que dentro de lo posible puedan pasarla en armonía con su familia. Se les aprecia, se les quiere, y un abrazo fraternal del Suntra y en particular de mi persona. Gracias por la oportunidad a ustedes dos y les deseo felices fiestas también. Muchas gracias, Saúl Méndez. Oiga, muchísimas gracias por esa participación, y aquí siempre la línea abierta, el micrófono disponible para expresar también esa parte que usted dice que en otros medios no lo escucha. Aquí hay libertad. Aquí para 100% escucharnos. invitados, 100% invitados, y están las páginas y podemos hacer las coberturas. Excelente, le agradezco eso. En verdad que sí, es necesario. Así es, son las 7:29 minutos. Esto es Informe Especial en la Radio y nos vamos